Historias de la humanidad. Bonitos y pequeños habitantes del mundo de la muerte. La nave abandonó el espacio oscuro justo más allá de la nube de Oort, en el mismo borde del sistema solar. El gas y el polvo dejaron su estela en ondas. Los sensores cercanos emitieron sus advertencias y luego se silenciaron. El propio Sol no era más que un punto de luz ligeramente más brillante en la distancia. Se acercó con cautela. Sus pilotos desconfiaban de las trampas y los trucos. La historia de la última guerra dejaba claro que cualquier especie alienígena que se enfrentara a una extinción inminente contraatacaría con furia incandescente, independientemente de lo agresiva que fuera en general. Era natural. La humanidad sería ligeramente diferente, en el sentido de que, sin duda, sería aún más cruel en la defensa de su especie. Podrían haber preparado absolutamente cualquier cosa. Y, sin embargo, todo estaba tranquilo. Los drones mineros pasaban zumbando mientras la nave pasaba a la deriva por el planeta enano que estaban minando. Las estaciones que orbitaban los gigantes gaseosos locales estaban abandonadas y en silencio. La nave se detuvo en Saturno para asegurarse de que no hubiera nada desagradable escondido en esos anillos espectaculares. Marani tomó nota personal de la belleza de este mundo alienígena. Qué hermoso para la humanidad haber nacido en un sistema así. Tal vez, cuando el futuro de los últimos estuviera asegurado, podrían establecerse en Sol. Eso sería genial. No fue hasta que el viaje en espiral de la nave la llevó a Júpiter que algo realmente sucedió. Sus sensores de repente comenzaron a emitir advertencias de proximidad cuando una enorme nave humana se desnudó y salió de la atmósfera superior de Júpiter. Era una bestia elegante, similar a una orca, pero mucho, mucho más grande. Su nombre, UHN Roosevelt, estaba estampado en sus costados con todos los alfabetos utilizados por la humanidad. Roosevelt no atacó de inmediato, ni tampoco lo hizo su enjambre de naves de todas las civilizaciones de la Liga Estelar. En lugar de eso, dio inicio a la batalla de Sol con una transmisión. El mismo rostro alienígena apareció en todas las pantallas de todas las naves. Era el rostro de un humano, con una melena oscura y ojos negros. Marani reconoció de inmediato al embajador humano, Miki Yamada, el que había perseguido a su asesino lobotomizado. Marani sintió un poco de respeto por este alienígena. Solo un poco. Por supuesto, ordenó de inmediato a sus técnicos que apagaran la transmisión. Mientras se apresuraban a obedecer, Miki Yamada comenzó a hablar. Empezó. Soy Miki Yamada, la embajadora oficial de la raza humana en las estrellas. Hablo en nombre de mi pueblo para hacerles una oferta al suyo. Hemos escuchado su historia de traición y asesinos de mundos. Lamentamos oírlo. La muerte de su mundo natal fue una atrocidad según los estándares de cualquier especie civilizada. Pero no me pongo en contacto con usted simplemente para ofrecerle mis condolencias. Me pongo en contacto con usted para ofrecerle un trato. Si detenéis vuestros ataques, si elegís no quemar nuestros mundos y erradicar nuestra especie, os perdonaremos la vida. No queremos exterminar a vuestra gente del universo. Ya ha habido suficiente de eso. Preferimos hablar que luchar. Sin embargo, si disparas el arma principal de tu nave contra cualquiera de nuestros 3 mundos, habrá un ajuste de cuentas. Su voz se volvió áspera y furiosa. Te daremos una oportunidad, pero no somos tontos. Hizo una pausa para recomponerse y luego volvió a hablar. Ahora hablo directamente con la reina de la guerra, Pia Marani. El monarca en cuestión se quedó paralizado. Hemos llegado a la conclusión de que eres una líder sabia y respetada, que se preocupa profundamente por sus súbditos. Si esto es cierto, entonces, por favor, termina con esto ahora. Los mataremos a todos si es necesario, pero no queremos hacerlo. Hay otra manera. Tienes el poder de... El mensaje se cortó y Marani se recompuso. Algunos de sus tripulantes la miraron nerviosos, esperando su respuesta. Ella gruñó. Un montón de mentiras. Deben pensar que todos somos tan estúpidos como ese técnico. Mátenlos a todos. La orden fue transmitida rápidamente. Las naves salieron del barco con las armas preparadas y listas para disparar contra todo lo que se pusiera a su alcance. A bordo del UNS Roosevelt, al menos una persona sacudió la cabeza y murmuró: «Les advertimos, maldita sea». La tripulación de la nave observó con horror cómo el cinturón de asteroides comenzaba a moverse. Por supuesto, los asteroides en sí no se movían. Eso sería una tontería.
Las naves ocultas junto a ellos sí lo hacían. Era casi como si toda la armada de la Liga Estelar hubiera estado estacionada entre Marte y Júpiter. Aún más sorprendente, la mitad de las naves eran de diseño humano. Aún más sorprendente. ¿Qué demonios son esas cosas? No son naves espaciales. Parecen, no. Son barcos de verdad. Son unos malditos barcos. No lo puedo creer, dijo el almirante Kifkri. Pusieron motores estelares y escudos en naves normales. Esa es una forma de aumentar tus defensas, comentó secamente su primer oficial. A 1.000.000 de millas de distancia, en su centro de mando, Piamarani se rió con estupefacción e incredulidad. Esta era sin duda una táctica nueva. No hay ninguna posibilidad de que haya alguien en esas cosas, ¿verdad? Preguntó Kifkri a su técnico jefe de comunicaciones. Ni hablar, señor. Puedo ver incluso con estas lecturas básicas que no son herméticas. ¡Qué extraño! Los 4 ojos de Kifkri se entrecerraron mientras observaba las lecturas. Luego, se abrieron de par en par al darse cuenta. ¡Oh, mierda! Alejen nuestras fuerzas de esas cosas. Pero ya era demasiado tarde. Una nave tras otra se adentraron en el centro de la lucha y luego hicieron estallar sus motores en espectaculares bolas de fuego. Muchas eran nucleares, muchas convencionales. Toda la Guerra Fría había sido empaquetada en cada armada militar de la Tierra y disparada a la batalla, pilotada desde la relativa seguridad de Marte. Las fuerzas de los últimos se desviaron para evitar este extraño ataque. La radiación brotó de los cascos destruidos de las naves, creando bolsas donde las comunicaciones entre naves se volvieron confusas y confusas. Era una táctica inteligente, por eso la Liga la había tomado prestada de los últimos. La última se reunió alrededor de la nave, preparándose para defenderla mientras hacía su inevitable aproximación a través del estrecho de Hawking y hacia Marte, la Tierra y la Luna. Cazas veloces y poderosos se adelantaron, enfrentándose directamente a las fuerzas de la Liga. Se desataron 1000 tiroteos en todo el sistema solar. Las naves más grandes ahora eran más cautelosas. Habían aprendido por las malas que no se podía ignorar a las brujas de la noche. Kali y sus hermanas habían hecho nuevos amigos en toda la Liga una vez que quedó claro que sus tácticas audaces eran efectivas. Todos los destructores y acorazados tenían drones de ataque sobrevolando sus extremos de popa, desafiando a las brujas a atacar. Y atacaron. El sigilo es mucho más fácil en el propio territorio, especialmente cuando tienes 4 gigantes gaseosos y un cinturón de asteroides entero en el que esconderte, así como toda la energía aprovechada de un enjambre de Daisen para impulsar tus ataques. Las brujas llegaron desde todos los ángulos que pudieron. Muchas ardieron en sus intentos. No todos los intentos tuvieron éxito. Lentamente pero con seguridad, las brujas fueron reduciendo a sus enemigos. Marani observó cómo se desarrollaba el conflicto desde su centro de mando. Algunos últimos aprendieron a hacer que sus 4 ojos miraran en 4 direcciones diferentes a la vez, lo que resultaba desconcertante, pero también muy útil una vez que te acostumbrabas. Marani era una de esos últimos. Cada uno de sus ojos se centraba en una parte diferente del sistema, controlando todo lo que físicamente podía hacer. Sus labios se curvaron en un gruñido silencioso. Algo no iba bien, pero no podía precisar qué era exactamente. Sí, este era un conflicto violento que seguramente se cobraría decenas de miles de vidas incluso antes de que la nave espacial disparara contra cualquier cuerpo habitado. Pero no era lo suficientemente violento. Seguramente, los humanos tenían acceso a todo tipo de armamento poderoso. ¿Por qué no lo estaban usando? ¿Por qué esto se estaba desarrollando como cualquier otra batalla entre los últimos y la Liga? La única forma de salvar sus mundos era destruir la nave espacial. Ellos lo sabían. Entonces, ¿por qué nadie atacaba directamente a la nave? ¿Por qué ni siquiera intentaban hacerlo? Ni siquiera habían intentado que una de las naves nucleares atacara a la nave, lo que no la habría inutilizado, por supuesto, pero definitivamente habría sido un problema. Reina de la guerra. El grito de un técnico de comunicaciones interrumpió los pensamientos de Marani. Estamos recibiendo otra transmisión de la Liga. ¿Qué? ¿No habíamos bloqueado eso ya? Bueno, el técnico parecía muy incómodo. No se trata de una transmisión genérica en todas las bandas como la última. En realidad, se trata de utilizar nuestra red de comunicaciones para transmitir. Como si fuera una señal, el mensaje comenzó a reproducirse.
Esta vez, no vieron a Miki Yamada, sino a Suksina de los Dusi. Para Marani era prácticamente imposible leer la expresión de una planta, pero las palabras eran claras. Este es un mensaje para el último, empezó Suksina. Has cometido atrocidades contra la Liga, y muy especialmente contra mi pueblo, los Dusi. No somos un pueblo guerrero. De hecho, somos todo lo contrario. Y, sin embargo, aquí estamos. ¿Sabes del dolor que has causado? ¿El desfallecimiento y el llanto de los supervivientes de tus ataques? La vista cambió a una serie de grabaciones de refugiados a bordo de sus naves en fuga. La mayoría eran Dusi, pero no todos. Incluso si Marani no podía leer sus expresiones, podía ver la desesperación y la tristeza en sus posturas. En muchas tomas, los refugiados se apoyaban unos en otros para sostenerse. Para sorpresa de Marani, no solo se apoyaban en los de su propia especie. Un enorme y corpulento Bactor acunaba a 2 Dusi en sus brazos, sin prestar atención al peligro inherente de tal acción. Un preocupado Sinseti se posaba sobre la temblorosa y herida figura de un Lakalan. Un médico humano atendía a un anciano Bema. Propaganda, dijo Marani sin pensar. La imagen en la pantalla regresó a Suksina. Hemos sufrido. Queremos que ese sufrimiento se detenga. Pero no queremos que experimentéis lo que hemos experimentado nosotros. Puede que os comportéis como monstruos, pero sois personas. Estamos dispuestos a luchar para defendernos a nosotros mismos y a nuestros amigos en las estrellas, si es absolutamente necesario. Pero no queremos hacerlo. Todos somos civilizados, inteligentes. La transmisión se cortó, al igual que la anterior. La sangre de Marani comenzó a hervir. ¿Cómo están utilizando nuestra red de comunicación sellada? Bueno, la única forma en que podrían hacer eso es si tuvieran una emisora que estuviera vinculada a esa red, por ejemplo, la que era parte de insertar nombre aquí. ¿Pero cómo habrían conseguido los códigos de acceso? Era una pregunta retórica. Todos los presentes en la sala sabían que solo había una forma de que la Liga pudiera obtener los códigos de acceso necesarios para activar la emisora y entrar en la red de los últimos. Tendrían que haberles dicho esos códigos. El silencio era ensordecedor. Eso pensé. El comandante de la manada Cal está aparentemente tan comprometido como su inútil y cobarde traidor técnico. Mátenla antes de que pueda hacer más daño. Si alguno de su manada intenta detener su ejecución, mátenlo también. Y por el amor de Dios, si ese engendro sin carácter de un tanque roto muestra su cabeza aunque sea por un segundo, háganlo volar en pedazos. En un rincón muy estrecho de un túnel de mantenimiento en desuso, el técnico en cuestión estaba escuchando la sala de comando con un receptor de audio hecho a toda prisa que había enchufado a un puerto de comunicaciones que apenas funcionaba. ¡Oh! Hermes dejó el auricular en silencio y comenzó a moverse. La batalla continuó. Las defensas de la Liga se habían formado en voluminosas líneas de naves de guerra a lo largo del camino de la Kraft. Ahora seguían un patrón predecible. Cada frente eliminaría a tantos miembros del séquito de la Kraft como pudiera, y luego retrocedería al siguiente frente cuando la propia Kraft se acercara demasiado. Las oleadas de defensores se volvían cada vez más voluminosas. Ninguna podía tocar a la Kraft. Curiosamente, ninguna lo intentó siquiera. ¿Creen que es indestructible?, se preguntó Marani mientras se acomodaba en su silla de mando. ¿Por qué ni siquiera lo intentaban? Aún más extraño fue el modo en que eliminaban a las naves que se molestaban en atacar. Disparaban casi exclusivamente a los motores. Sí, era una táctica muy razonable, pero cualquier diseñador de naves con un poco de sentido común lo vería venir y reforzaría al máximo los motores. Había formas mucho más sencillas de destruir una nave. Entonces, ¿por qué atacar a los motores? Tienen un plan, pero no logro entender cuál es. Quizás su plan sea morir. Hubo más transmisiones. O más bien, hubo más intentos de transmisiones. Los códigos de acceso del comandante de la manada Cal fueron revocados casi de inmediato, lo que impidió que más miembros de la Liga lanzaran su propaganda en la última. La propaganda fallida nunca iba a ser suficiente para detener a la Kraft. Lentamente se acercaba a la última línea importante de defensas de la Liga, justo en el punto medio del estrecho de Hawking. Los asteroides ondulaban en la estela de la Kraft. Su enorme campo gravitatorio superaba con creces a cualquier otra cosa en el área. Los defensores se mantuvieron firmes. UHN Roosevelt y sus aliados esperaron a que sus enemigos entraran en el rango de tiro.
Un campo de minas se extendía frente a ellos, desafiando a las naves más pequeñas de la Craft a acercarse. Hubo, por un momento, una pausa en el caos de la batalla, mientras los dos bandos se evaluaban mutuamente. Luego, el caos estalló una vez más. Fue un tiroteo como ningún otro. Los combatientes rompieron filas y cargaron unos contra otros, disparando frenéticamente. Algunos alcanzaron las minas, otros fueron destrozados por las armas de sus enemigos, y otros perdieron sus motores por un disparo afortunado. Lo siguieron las naves más grandes, menos preocupadas por las minas y más por la amenaza acechante de las brujas de la noche. Kali y sus hermanas se movían de un lado a otro, esquivando disparos y tratando desesperadamente de derribar tantas naves de los últimos como pudieran. Aquí, la Liga podría estar al ataque. Los cazas de los últimos se retiraron en partes para defender sus naves nodrizas, dejando que las naves de la Liga avanzaran hacia las líneas de los últimos. Fue en ese momento cuando aparecieron los bombarderos desencadenados. Se lanzaron a toda velocidad hacia las líneas del frente y sobrecargaron sus naves hasta convertirlas en un espectáculo de fuegos artificiales nucleares. Las comunicaciones comenzaron a fallar. La Liga se retiró. La nave avanzó. La almirante Marsova observaba el caos con el corazón en la garganta. La reina almirante Schiofraiches Fervour había decidido unirse a ella en el puente del Roosevelt en una muestra de solidaridad. El insecto gigante parecía tan tenso como se sentía Marsova. Al menos el chasquido nervioso no era tan molesto como lo había sido al principio. ¿Crees que ya es el momento? La voz de la reina almirante sonaba, de alguna manera, resonante y tranquilizadora. Marsova asintió. Retírense, dijo. Es una orden. Nos retiramos ahora. Todos entren al campo de asteroides. Ahora. El último observó perplejo cómo las fuerzas de la Liga se desmoronaban y desaparecían de repente. Sus naves salieron disparadas del estrecho y se adentraron en el relativo ruido del campo de asteroides. Algunas retrocedieron hacia el círculo interior del sistema. La mayoría de ellas eran naves diseñadas por humanos, advirtió Marani. Están abandonando a los humanos, gritó un almirante de manada desde su posición en la cubierta de un acorazado. Está sucediendo, tal como lo predijiste, mi reina de la guerra. Al parecer, la alianza se había desmoronado. Algo molestaba los instintos de Marani. No había llegado tan lejos sin ser capaz de notar cuando algo andaba mal. Pero fuera lo que fuese lo que estaba pasando, ahora tenían un camino fácil hacia Marte. El otrora planeta rojo estaba empezando a aparecer a la vista. No bajéis la guardia, advirtió. Avanzad, pero no olvidéis el cinturón de asteroides. Aquí hay algo que huele como un cachorro de Tarkit. La nave avanzó, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaba cada vez más a su primer objetivo de la batalla, Marte. Era un poco pequeño para un mundo habitado, pero no demasiado. Sus ciudades abovedadas brillaban a la luz de la estrella distante que le daba calor. La vegetación comenzaba a florecer fuera de estas áreas selladas, pero la terraformación era una tarea ardua, por lo que la mayoría de los edificios todavía estaban dentro de la seguridad de las cúpulas con clima controlado. Había 2 lunas, tan pequeñas que apenas contaban. La gravedad de la nave comenzó a luchar con la de Marte por el dominio de estas 2 rocas. Phobos y Deimos se desplazaron hacia el intruso como dictaban las leyes de la física. Sus antiguas órbitas se vieron alteradas por este evento. Las fuerzas humanas seguían atacando al séquito de la nave, destruyendo cualquier nave que pudieran. Algunos incluso rompieron filas e intentaron atacar las estructuras visibles del casco exterior de la nave. No causaron ningún daño, pero lo que contaba era la intención. Prepárense para disparar. Con esas palabras, Marani firmó la sentencia de muerte de todas y cada una de las personas del planeta Marte. El enorme blindaje frontal de la nave se abrió y dejó al descubierto el infierno que se había formado en su interior. Ahora era visible un motor oscuro del tamaño de una luna, cuya energía se convertía rápidamente en un arma devastadora. Los que estaban del lado derecho de Marte para verla se apiñaron y rezaron a los dioses en los que creían. Los que estaban del otro lado hicieron lo mismo, pero sin la ayuda visual. Por el rabillo del ojo, Marani notó algo. Las 2 lunas descarriadas se estaban acelerando. Bueno, eso no era demasiado extraño. No era una experta en cómo funcionaba la gravedad, o cómo la carga del arma oscura podía afectar a cuerpos tan pequeños. De todos modos, le molestaba.
La sensación de inquietud que había estado bullendo en su interior durante toda la batalla estaba empezando a desbordarse. Se dirigió a su asesor de física. «Asesora Telka», dijo con voz tranquila, «¿soy simplemente paranoica o hay algún problema con esas dos lunas?» Telka desvió su atención del arma hacia las lunas. Observó cómo aceleraban hacia la nave. «No está siendo paranoica en absoluto, mi reina de la guerra. Eso no se ve bien». Sacó una libreta e hizo un par de cálculos rápidos. Se están moviendo demasiado rápido y el ángulo no es el adecuado para que sea solo nuestra atracción gravitatoria. Es casi como si alguien les hubiera puesto motores. Ella se quedó en silencio. Phobos y Deimos se precipitaron hacia la nave a velocidades que de otro modo nunca habrían alcanzado. Se movieron de maneras que una simple roca jamás podría, esquivando los intentos de los cazas del último de detener su avance. Luego, se lanzaron hacia el cañón principal de la nave, con sus ángulos perfectamente calculados. Deimos se desvió un poco de su curso y simplemente cayó sobre el motor. Phobos golpeó con precisión. La enorme afluencia de materia a la velocidad, el ángulo y el momento adecuados hizo que el motor oscuro chisporroteara, se encendiera y luego desapareciera de este plano de existencia. Los destructores de mundos no habían sido tan estúpidos como para tener solo un motor en funcionamiento, por supuesto. Los motores auxiliares de la nave pasaron de su nivel normal de operación de bajo nivel a su máxima potencia, manteniendo con vida el soporte vital y otros sistemas vitales de la nave. Pero como el núcleo del motor principal había desaparecido, el craft no podía disparar. La mandíbula de Marani cayó mientras procesaba la situación. «No puede ser, nos lanzaron sus lunas». Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.